Alicia, muchas gracias por acercarte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con esa primera pregunta? ¿Cómo afectó la pandemia a la economía? Bueno, ya sabemos que la pandemia afectó mucho la economía. El año pasado el PBI cayó 9.8%, es una caída muy grande. Y el tema es que ya veníamos de un proceso declinante que fundamentalmente abarcó el tema de la inversión. La inversión en economía es el motor del crecimiento. Ahora bien, cuando vos no tenés perspectivas, la variable que más sufre es la inversión. Entonces, yo diría que lo que más fue afectado fue el componente inversión, más allá del consumo, que también por el tema sobre todo de la destrucción de empleos informales. Pero yo creo que lo más afectado fue la inversión. La inversión estuvo en apenas un 13% de PBI. Pensemos que para reponer el stock de capital se necesita que la inversión sobre PBI sea más o menos 15-16%, con lo cual fue un golpe muy importante. Y lo que se afectó también mucho fue el empleo. Y el empleo es lo que afecta a las personas, ¿no? Y en un análisis humano de la economía, yo creo que es lo que más nos tiene que interesar. Es todo un ciclo y una cadena, pero sí, efectivamente la pandemia afectó mucho una economía que ya estaba afectada, ¿sí? O sea, con lo cual, así como el COVID afectó más a aquellas personas que tenían comorbilidades, a aquellas personas que tenían un estado de salud complicado, de la misma manera la pandemia afectó más economías como la Argentina, que ya estaban en una situación de crisis. Esto de los inversores y los grupos inversores lo has mencionado en varios artículos y en varias entrevistas. ¿Cómo hacemos entonces como país para atraer a los inversores a nuestro suelo? A ver, yo hablo de los inversores porque contrariamente a lo que se cree, que los inversores son seres que están por ahí fumando habanos, los inversores son cruciales para dinamizar la economía y para una cosa que es importantísima para la economía argentina, que es la creación de empleo, ¿sí? O sea, el empleo se crea a partir de empresas que funcionan, a partir de dinámicas que empiezan a ser virtuosas, ¿sí? Y esto se da con el crecimiento de las empresas. En esta grieta general que siempre tenemos en Argentina es como que pareciera que las pymes son buenas y las grandes son malas. Y en realidad uno a lo que tiene que aspirar es que a una microempresa se transforme en una pyme y que una pyme se transforme en una grande. Y si puede ser una multinacional con base argentina, muchísimo mejor. Entonces, los inversores lo que necesitan para invertir es, primero que nada, previsibilidad, ¿sí? O sea, porque en definitiva, y esto quizás es un poco técnico, pero vale la pena entenderlo, cuando vos analizás si te conviene o no invertir, vos trazás una línea a futuro. Es una planilla Excel donde vas entrando números que tienen que ver con tu expectativa de venta, de costos, de impuestos. Ahora, y también variables como tipo de cambio, como inflación. Ahora, si nada de esto lo conocés, vos no podés ni siquiera sentarte a hacer esa planilla. Y si vos sos, por ejemplo, el gerente de una empresa, ¿cómo haces para convencer a los accionistas a que pongan plata? ¿Sí? A mí una vez, en tiempo pasado, alguien, un ejecutivo de una empresa que estaba queriendo vender la empresa, y yo le pregunté, bueno, ¿por qué? Él me dijo, porque la Argentina representa el 1,5% de los ingresos globales y el 25% de las preocupaciones y de también la necesidad de análisis, ¿no? Porque es una economía compleja, porque pasan fenómenos que no son normales en otros lugares. Entonces, yo creo que el tema previsibilidad es fundamental. Muchas veces te he escuchado hablar que para eso tenemos que ser un país competitivo.
¿sí? ¿Cómo hacemos para ofrecernos o cómo tenemos que mejorar para lograr esa competitividad que vos mencionás? Bueno, la competitividad es un concepto que es totalmente interdisciplinario, ¿sí? La competitividad abarca desde los costos, las relaciones laborales, muchísimo factor humano, educación, justicia, posibilidad de defensa de las minorías en términos también de participación accionaria en empresas, que la mayoría no fagocite a la minoría, además de la infraestructura, la macro, etc. Entonces, Argentina, en uno de los rankings que es, diríamos, el más conocido, está 62 sobre 63 países encuestados. Y el problema tiene que ver con estas múltiples variables, donde no solamente tenemos problemas de infraestructura, sino también muchos problemas a nivel de organización económica, a nivel de instituciones, a nivel de estabilidad. Entonces, ¿cómo rehacemos la competitividad? La competitividad se rehace atendiendo estas cosas. Argentina es un país que, aparte, de acuerdo al tiempo, va virando y de una economía cerrada pasa a una economía abierta, de extremadamente regulado trata de desregular, público, privado, siempre estas confrontaciones que en realidad no ayudan a construir una economía competitiva, porque la competitividad es sistémica, la competitividad atraviesa las cadenas de valor, atraviesa los sectores, entonces implica mucha economía del conocimiento, que es un sector que se está teniendo en cuenta ahora. Ahora, la economía del conocimiento, a su vez, tiene que ser financiada. El financiamiento de intangibles es algo que en Argentina no se desarrolla demasiado, porque, por múltiples razones. Entonces, esto en realidad no es de la noche a la mañana, es un camino largo, que implica también un consenso entre las fuerzas políticas, implica no deshacer porque lo hizo alguien antes, lo que ya está hecho, si está bueno, implica conocimiento de parte de la gente que está en el Estado, conocimiento de las materias, que los funcionarios públicos tengan una carrera, que sepan defender ciertas situaciones en las negociaciones. Es lo mismo que la economía abierta. La economía abierta o cerrada necesita de acuerdos internacionales estables e inteligentes. O sea, vos no podés de la noche a la mañana cerrar exportaciones porque sí, porque eso es un daño a un plazo larguísimo. Si no sos un proveedor creíble, perdiste tu lugar y hay muchos otros que aparecen. Entonces, digamos, la competitividad a mí me gusta como concepto porque resume muchas cosas, pero requiere de consensos y requieren de un trabajo arduo, ¿sí? Un trabajo a largo plazo, como bien decías vos, ¿no? Definitivamente, que largo plazo. Lo que pasa es que el largo plazo a veces no es el plazo que miran los políticos, ¿no? Es el plazo que tiene que ser mirado por los estadistas. Y a veces, con este tema de ganar las elecciones, pareciera que... Pero Argentina necesita desesperadamente una mirada de largo plazo, también en materias claves como educación, ¿no? ¿Cuán importante es la educación y la formación de esas personas para poder hacer este recorrido que vos mencionás? Bueno, para mí la clave del desarrollo económico es la educación, porque la educación es lo que permite que la gente se incorpore a la fuerza laboral. Primero, que la gente piense libremente, ¿sí? O sea, la formación de alguna manera permite
que la gente elija conscientemente su destino. Entonces, en un sentido humano me parece fundamental. Y después el mundo, vos lo habrás escuchado muchas veces, estamos en la época de la sociedad de conocimiento, estamos en un mundo donde realmente los países se disputan no tanto recursos naturales, sino justamente talento para hacer crecer esos recursos, para que cada vez más gente, o sea, el mundo no tiene la misma población que tenía hace, no sé, 200 años, con lo cual vos necesitas mayor productividad sin afectar, por ejemplo, el medio ambiente. Y para eso necesitas desarrollos intelectuales, científicos, bueno, que permitan enfrentar los desafíos. Entonces, la educación también es lo que permite a la gente mejorar su condición. Es la mejor herramienta de promoción social. O sea, la Argentina de mitad del siglo XX fue una Argentina que fue modelo precisamente por esta posibilidad de a lo mejor hijos de padres que no tenían la secundaria o la primaria terminada, de transformarse en profesionales y mejorar su vida. Entonces, yo creo que es básico, es crucial. Ahora, la educación también necesita una condición precedente, que es de personas que sean educables, y las personas son educables a partir de una correcta nutrición, de una correcta estimulación. O sea que el tema viene básicamente desde la gestación de los chicos. O sea, es que lo que no se adquiere en los 2 primeros años de vida desde el punto de vista de los nutrientes no se puede adquirir nunca más. Esto tiene impactos en la capacidad cognitiva. Entonces, esta agenda, a mí me parece una agenda pero crucial. A su vez, estas cosas son alcanzables a partir de la educación de las mamás, porque las mamás estimulan a partir de un cierto conocimiento. Con lo cual me parece una agenda imprescindible y bueno, y lamento mucho las dificultades en el aprendizaje que tienen los chicos, no solo por la pandemia, como en el resto de las áreas la pandemia lo agudizó, pero la deserción escolar es anterior a la pandemia, las fallas en la capacidad de lectoescritura, en la capacidad de cálculo, son anteriores a la pandemia y creo que es un tema que no se... O sea, un país yo diría que no es solo la educación pública, también la educación privada está complicada, pero lo que tenemos que hacer es justamente a aquellos chicos que provienen de familias más vulnerables, ponerle los mejores docentes, ¿sí? O sea, poner docentes, poner también un conjunto de quizás psicólogos, psicopedagogos que permitan mitigar aquellos problemas que a lo mejor tienen los chicos de base. Y nada, me parece que es una agenda crucial para Argentina. Alicia, muchas gracias por tu visita a Punto Convergente TV. Al contrario, muchísimas gracias.